La nieve caía tan silenciosa que parecía que el mundo había dejado de respirar. Julián caminaba con los hombros hundidos bajo el peso de su abrigo gastado y de su propia desesperación. Llevaba a Mateo, su hijo de 4 años, dormido contra su pecho. Lucía, con apenas 7 años, caminaba a su lado, aferrada a su mano como si esa mano fuera el único lugar seguro que quedaba en la tierra. Se había hecho de noche demasiado pronto. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de las casas del pueblo, cálidas y alegres, como si celebraran la felicidad de los demás mientras ignoraban la miseria que se arrastraba por las calles. Era Nochebuena, pero para ellos no había cánticos ni regalos. Solo frío. Solo miedo. La puerta de la casa que alguna vez había sido la suya quedó cerrada detrás de ellos. Cerrada para siempre. El casero ni siquiera había esperado a la mañana. Les dio 5 minutos para sacar sus cosas. En el abrigo de Julián sonaban las pocas monedas que le quedaban, 2,35 euros. Ni para una habitación. Ni para un pan. Lucía llevaba una mochila pequeña donde guardaba la foto de su madre. Florencia había muerto hacía 1 año, y desde entonces todo había ido cuesta abajo. Julián había perdido su trabajo en la carpintería. La vida siguió golpeando, una y otra vez, hasta que no quedó nada en pie. Un viento helado pasó entre ellos. Mateo tembló en sueños, buscando calor. Julián lo apretó más contra su pecho, tratando de protegerlo de un mundo que parecía empeñado en destruirlos. «Papi», susurró Lucía con la voz hecha un hilo. «¿Dónde vamos a dormir?» Julián intentó sonreírle, pero su rostro estaba demasiado cansado para fingir. «Encontraremos un sitio, mi amor», mintió con un susurro ronco. «Lo prometo». Pero él sabía muy bien que una promesa no calentaba a un niño. Ni lo mantenía con vida cuando caía la noche en pleno invierno. Pasaron frente a la panadería. El olor del pan recién hecho hizo rugir el estómago de Lucía. Julián evitó mirarla, evitando ver el hambre que él no podía saciar. Siguieron caminando porque no había otra cosa que hacer. Caminar o rendirse, y él no pensaba rendirse. No todavía. Más allá, en la plaza principal, un árbol de Navidad iluminado brillaba orgulloso. Los niños del pueblo se sacaban fotos con sus familias. Risas. Sonrisas. Guantes nuevos. Botas impermeables. Todo lo que Lucía y Mateo no tenían. Julián apartó la mirada, como si contemplar la felicidad ajena fuera una ofensa al dolor propio. «Papi», Lucía volvió a hablar. «¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo?» Julián tragó saliva. «Claro que sí», respondió con un hilo de voz. «Nunca nos ha dejado solos». Pero él se sentía terriblemente solo. El viento removió una ráfaga de nieve y, en ese instante, Julián sintió que no podían seguir caminando. Mateo estaba demasiado frío. Lucía tropezaba a cada paso. La noche se estaba volviendo más cruel por segundos. En la esquina había un portal de una tienda cerrada. Un pequeño techo que, al menos, los cubriría de la nieve. Julián los llevó allí con cuidado. Se sentó en el suelo helado y colocó a Mateo en su regazo. Lucía se acomodó junto a él, apoyando la cabeza en su brazo. La respiración del niño era débil. Demasiado débil. Julián se quitó el abrigo y cubrió a los 2 pequeños. Él se quedó con la camisa fina, sintiendo el frío morderle la piel como agujas afiladas. No importaba. Con tal de que ellos estuvieran calientes, o lo más caliente posible. Cerró los ojos un instante, intentando pensar. Pero la desesperación no dejaba espacio para ideas. Solo para el miedo. Unos pasos se acercaron por la acera. Julián abrió los ojos, tenso. Una mujer se había detenido frente a ellos. Llevaba un abrigo largo gris y un gorro de lana azul. Su rostro tenía la delicadeza de quien ha llorado mucho y aún así sigue en pie. Sus ojos se clavaron en los de Julián. Había sorpresa, preocupación y ese tipo de dolor que solo reconocen quienes han sufrido lo mismo. ¿Qué les ha pasado?, preguntó con voz suave, casi temblorosa. Julián bajó la mirada.
No quería su lástima. No ha pasado nada. Estamos bien, mintió otra vez. La mujer observó a los niños. Mateo dormido, pálido. Lucía temblando aunque intentara ocultarlo. La nieve acumulándose en sus pestañas. Hace demasiado frío para estar ahí, dijo ella con firmeza. Hay un albergue en la próxima calle, puedo llevarlos. Julián negó con la cabeza. Si los veían sin dinero, con deudas, hasta podían quitarle a los niños. Ese miedo lo acompañaba desde que perdió la casa. No queremos problemas, murmuró él. Solo déjenos estar un rato. La mujer guardó silencio. Entonces respiró hondo y dio un paso hacia adelante. Mi nombre es Elena, se presentó. Tengo una posada, ahí mismo, en la calle de la iglesia. Hay habitaciones vacías. Hay calefacción. Hay comida caliente. Julián frunció el ceño. Sabía lo que eso significaba. Caridad. Humillación. Recordatorio de que había fallado como padre. No aceptamos limosnas, susurró con orgullo herido. Elena lo miró de manera directa. Sus ojos no tenían ni rastro de lástima, sino determinación. Entonces, trabajarás por la habitación, ofreció. Y por la comida. Mi posada necesita arreglos. La tubería del patio pierde agua, la puerta del despacho está atascada. Y tú, miró las manos de Julián, agrietadas y fuertes, pareces saber usar herramientas. Julián titubeó. Miró a sus hijos. Mateo emitió un gemido débil. Lucía lo miró con ojos suplicantes, tan llenos de fe ciega que dolía. Papi, dijo ella. No tengo frío si tú no tienes frío. Ese era el problema, él sí tenía frío. Y sus hijos también. Elena extendió una mano hacia Lucía primero, con gesto cálido, invitándola. La niña la observó. Pareció dudar un segundo, luego colocó su pequeña mano en la de la mujer. Elena sonrió y la ayudó a ponerse de pie. Luego miró a Julián. Esto no es caridad, aseguró. Es un trato justo. Julián sintió una punzada en el pecho. Su orgullo se quebró un poco. O tal vez, por fin, dejó de estorbar. Asintió despacio. Está bien, dijo con un hilo de voz. Gracias. Elena soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo. Tomó la mochila de Lucía. Julián se levantó con dificultad, Mateo aún dormido en sus brazos. El frío le había entumecido los dedos, casi no lo sentía. Caminaron apenas unos minutos hasta una casa de 2 plantas, con un letrero desgastado que decía, Posada Los Olivos. La fachada estaba vieja, pero de las ventanas escapaba una luz amarilla que prometía calor. Vida. Elena abrió la puerta y una oleada de aire caliente los envolvió. Lucía suspiró de alivio. Julián sintió que las lágrimas casi se le escapaban, pero se obligó a contenerlas. No podía permitirse romperse delante de sus hijos. Elena los guió hasta el salón principal. Una chimenea ardía con fuerza. El olor a sopa y pan recién hecho llenaba el ambiente. Julián sintió el estómago retorcerse de hambre. Siéntense, por favor, dijo Elena. Voy a traer mantas para los niños. Lucía se acurrucó en un sillón grande de cuero. Julián se sentó con Mateo aún en brazos. El niño apenas abrió los ojos, aturdido por el cambio de temperatura. Julián le acarició el cabello. Ya pasó todo, campeón, susurró. Ya pasó. Cuando Elena volvió, traía 2 mantas gruesas. Cobijó a los niños con cuidado maternal. Su mirada se detuvo un instante en Julián, su abrigo mojado, su camisa helada, sus manos temblorosas. Entonces fue a la cocina sin decir palabra. Regresó con 3 tazones de sopa humeante. Los dejó sobre la mesa y se sentó frente a ellos. Esperó. No fue hasta que Juliana sintió que los niños comenzaron a comer. Lucía devoró la sopa como si fuera un tesoro. Mateo empezó a despertar del todo al probar el caldo caliente. Julián los miraba comer mientras intentaba ignorar su propio hambre. Elena empujó un tazón hacia él.
Tú también necesitas calor, dijo suave pero firme. Julián tomó la cuchara. La primera cucharada le quemó la lengua, pero fue la sensación más hermosa que había tenido en meses. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era miedo. Era alivio. Elena los observaba, pero no como quien mira una tragedia ajena, sino como alguien que conoce perfectamente la forma en que el corazón se rompe. Mañana te enseñaré las reparaciones, le dijo a Julián. No tienes que hacerlo todo hoy. Julián asintió. Gracias, murmuró, sin atreverse a levantar la mirada. No me lo agradezcas todavía, respondió Elena con una pequeña sonrisa triste. Apenas estás aquí desde hace 10 minutos. La chispa del fuego iluminaba su rostro, y Julián notó algo que antes había pasado por alto: Elena también estaba cansada. También estaba rota. Había algo en sus ojos, una historia dolorosa guardada muy dentro. La noche siguió su curso. Elena subió a los niños a una habitación en el primer piso. 2 camas, sábanas limpias, una ventana por donde entraba la luz de la luna. Lucía se acostó sin quejarse por primera vez en semanas. Mateo se durmió casi de inmediato, exhausto pero al menos en un lugar seguro. Julián los observó dormir. Sus respiraciones lentas y profundas eran un milagro. Puedes quedarte en la habitación de al lado, dijo Elena con voz suave. Si necesitas algo esta noche, mi cuarto está al fondo del pasillo. Julián la miró. Quiso decir 1000 cosas. Perdón por ser una carga. Perdón por no saber qué hacer. Perdón por no haber podido protegerlos mejor. Pero solo dijo: Buenas noches. Buenas noches, Julián, respondió ella. Se quedó en el marco de la puerta un instante más, como si asegurara que él realmente estuviera ahí, luego se fue pasillo abajo. Cuando todo quedó en silencio, Julián se sentó en la cama y por primera vez en meses permitió que las lágrimas cayeran. No de miedo. No de derrota. Sino de alivio. Por esa noche, sus hijos no iban a pasar frío. Y por esa noche, él tampoco estaba solo. Se recostó, cerró los ojos, y antes de dormirse, su último pensamiento fue un ruego silencioso al cielo. Asterisco por favor, que esto no sea un sueño. Julián se despertó con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Por un segundo, no recordó dónde estaba. Luego vio las paredes limpias, la manta gruesa sobre su cuerpo, el silencio cálido del cuarto. Y recordó. La posada. Elena. La chimenea. La sopa. Estaba vivo. Más aún, estaba a salvo. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior en sus músculos. Al mirar a través de la puerta entreabierta, vio a Lucía todavía dormida, abrazada a la manta como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Mateo estaba boca abajo, con un pie fuera de la cama, respirando profundamente. Eran las cosas más hermosas que Julián había visto. Se levantó con cuidado para no despertarlos. Se lavó la cara en la pequeña pila del cuarto y bajó las escaleras. El olor a pan tostado y a café recién hecho invadía el aire. Su estómago gruñó. Elena estaba en la cocina, con el cabello recogido y un delantal azul atado a la cintura. Al verlo, le dedicó una sonrisa breve pero genuina. Buenos días. Hay café. Y tostadas, dijo señalando la mesa. Julián se sentó, sintiéndose extraño por estar en un lugar tan acogedor. Elena dejó frente a él un plato con pan y un poco de mantequilla. Gracias, dijo él, sintiendo que esa palabra cada vez le pesaba más. Elena se apoyó en la encimera y lo observó mientras untaba la mantequilla torpemente, como si llevara años sin tener un desayuno normal. Los niños pueden dormir todo lo que quieran, comentó. Estaban rendidos. Sí, han pasado mucho, respondió Julián sin entrar en detalles. Elena asintió. Ella entendía el silencio. A veces decir las cosas en voz alta hacía que dolieran más. Cuando termines, te enseño las reparaciones, dijo con voz suave. Minutos después, Julián la siguió a través de la posada. Le mostró primero la puerta del despacho,
que estaba hinchada por la humedad. Intenté arreglarla, pero, Elena suspiró. Lo único que conseguí fue dejarla peor. Julián la examinó con cuidado. Puedo lijarla y ajustar la bisagra, dijo. Estará como nueva. Elena sonrió, un poco aliviada. Luego fueron al patio. Allí estaba la tubería rota, goteando sobre un charco que se congelaba por la noche. Esto también puedo arreglarlo, aseguró él. Elena pareció relajarse un poco más. Eras carpintero, ¿verdad? Lo era, respondió Julián. Ya casi no recuerdo cómo se siente, ser necesario. Elena apretó los labios, como si esas palabras la hubieran tocado en un lugar muy profundo. Aquí eres necesario, afirmó. Tus hijos también. Julián desvió la mirada. Era difícil sostener los ojos de una persona que lo decía con tanta verdad. Pasaron la mañana trabajando en silencio, uno junto al otro. Él lijaba la puerta, ella barría el patio. No hablaban, pero la calma que se formaba entre ellos era cómoda. El tipo de silencio que solo se comparte con alguien que sabe lo que es perder un hogar. A media mañana, Lucía apareció con Mateo tomado de la mano. Tenían la cara llena de sueño y un hambre feroz. ¿Puedo ayudar?, preguntó Lucía con voz tímida. ¿Sabes usar un martillo?, bromeó Julián. Lucía rió por primera vez en mucho tiempo. Era un sonido suave, frágil, pero tan hermoso que Elena se quedó mirándola como si fuera un regalo. Ven, le dijo Elena. Necesito un asistente para hacer galletas. Lucía abrió los ojos llena de ilusión y se fue con Elena a la cocina sin dudar. Mateo siguió a su hermana como un pequeño soldado en busca de aventuras. Julián los vio irse y sintió el pecho apretársele. Lucía no había tenido un momento de infancia real desde que su madre se fue. Verla reír, era como ver a Florencia un instante. Una punzada de dolor, sí. Pero también un poco de paz. Elena regresó al patio después de un rato, con olor a galletas y una mancha de harina en la mejilla. Lucía es una artista con la masa, comentó, divertida. Julián se rió apenas. Su madre también lo era, murmuró. Hacía galletas en Navidad. A veces las quemaba, pero los niños decían que sabían mejor así. Elena lo miró con una tristeza compartida. ¿Cómo se llamaba?, preguntó ella en voz baja. Florencia. Era un nombre hermoso. Era una mujer hermosa. Hubo silencio. Pero era un silencio lleno de respeto, no de incomodidad. ¿Y tú?, preguntó Julián. ¿Vives sola aquí? Elena respiró hondo, como si preparar esa respuesta le costara. También tuve una familia, dijo finalmente. Mi esposo se llamaba Andrés. Era bombero. Falleció hace 2 años, en un incendio en una fábrica. Julián bajó la mirada. El dolor ajeno siempre golpea de vuelta. Lo siento, susurró. Yo también, respondió ella. Era una conversación de pocas palabras. Pero cada una salía del lugar donde duelen los recuerdos. Al mediodía, se sentaron todos a la mesa. Elena sirvió pasta con salsa de tomate. Mateo se manchó la nariz, Lucía se rió. Julián los miraba con mezcla de felicidad y miedo. La felicidad, porque estaban seguros. El miedo, porque eso podía desaparecer. Después de comer, Julián volvió al trabajo y Elena llevó a los niños a jugar en una pequeña sala con alfombras y juguetes viejos. Él la escuchaba reír con los niños mientras ajustaba una bisagra y, por primera vez desde que Florencia murió, no le dolió oír esa risa. Cuando el sol empezó a caer, la puerta del despacho ya abría y cerraba perfectamente. La tubería también quedó reparada. Julián se sorprendió a sí mismo orgulloso de lo que había logrado. De sentirse útil otra vez. Elena se acercó con una bandeja de galletas tibias. Trabajo terminado, recompensa entregada, anunció con una sonrisa pequeña pero brillante. Julián tomó una y la mordió. Estaba deliciosa. Casi se le escapó una carcajada al ver la forma irregular y los bordes un poco torcidos. Lucía las hizo, ¿no es así?,
Las decoró con Mateo, respondió Elena, divertida. La mitad terminadas y la otra mitad se las comieron mientras nadie miraba. La risa se escapó sin permiso. Fue la primera risa real que Julián soltó desde hacía demasiado tiempo. Elena lo miró como si acabara de ver un amanecer inimaginable. La tarde se volvió noche. Encendieron la chimenea. Los niños jugaban en el suelo con unos bloques de madera. Elena le ofreció a Julián una taza de té. Se sentaron cerca del fuego. No tienes por qué contármelo, dijo ella, sin mirarlo directamente. Pero, ¿por qué te echaron de tu casa? Julián respiró profundamente. Por primera vez, no sintió que la pregunta fuera un juicio. Solo preocupación sincera. No podía pagar más el alquiler, admitió. Me quedé sin trabajo. Y nadie quiere contratar a un carpintero en Navidad, o eso dicen. En su voz había rabia, dolor y vergüenza. No fue tu culpa, dijo Elena con firmeza. Perder a alguien es suficiente para derrumbar a cualquiera. Julián la miró. No había lástima en sus ojos. Había comprensión. Gracias por no tratarnos como un problema, murmuró él. No lo son, respondió ella con una seguridad que sacudió algo dentro de Julián. Mateo subió al regazo de Elena sin aviso y se quedó dormido ahí, con la cara contra su pecho. Elena lo abrazó como si lo hubiera hecho siempre. Lucía se acurrucó a su lado con los ojos cerrándose. La chimenea crepitó suavemente. La luz del fuego pintaba sombras cálidas en sus rostros. Era como una fotografía de una familia que aún no sabía que lo era. Pero Julián sí lo sintió. Sintió miedo. Porque cuando no tienes nada, lo único que puede lastimarte es empezar a tenerlo otra vez. Elena levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por primera vez, no hubo distancia. Ni reservas. Ni máscaras. Solo dos personas, intentando aprender a respirar de nuevo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo ella en un susurro. Julián tragó saliva. Miró a sus hijos dormidos. Miró el fuego. Miró la mesa con las galletas torcidas. Miró a la mujer que estaba devolviéndole la esperanza sin siquiera intentarlo. Gracias, respondió, sabiendo que esa palabra ya no bastaba. Cuando subieron a dormir, Julián se quedó un instante más en el pasillo, tocando la madera recién arreglada de la puerta. Era fuerte. Resistente. Recuperada. Como él quería ser. Como él empezaba a creer que podía volver a ser. Entró en su habitación, se acostó junto a Mateo y Lucía, y pensó. Asterisco, ojalá esto dure. Ojalá mañana sigamos aquí, asterisco. Porque por primera vez en mucho tiempo. Había algo que perder. Y eso, al mismo tiempo, daba miedo. Y esperanza. La posada se fue transformando poco a poco en un hogar. Los días siguientes llegaron como un soplo de aire cálido para una familia que creía haber olvidado la sensación de pertenecer a algún lugar. Julián se levantaba temprano cada mañana. Arreglaba puertas, ventanas, reemplazaba clavos, reparaba barandales sueltos y lijaba los viejos marcos de madera que habían perdido color con el tiempo. Trabajaba con una dedicación casi obsesiva, como si cada cosa que arreglaba fuera un paso más para recuperarse a sí mismo. Lucía se convirtió en la sombra alegre de Elena en la cocina. Todo el tiempo hablaba de recetas, de cómo quería aprender a hacer pan o a decorar pasteles como los de las vitrinas del centro del pueblo. Y Elena la escuchaba con paciencia, como se escucha a alguien que se quiere proteger del dolor. Mateo, por su parte, perseguía a Julián por todas partes. Le alcanzaba tornillos, abrazaba sus piernas cuando necesitaba atención y hacía preguntas que nadie podía evitar sonreír al escuchar. Elena observaba todo desde la distancia y también desde muy cerca. Ella, que había aprendido a vivir con silencios demasiado largos, ahora encontraba risas hasta en el sonido de un martillo golpeando madera. Una tarde, el cielo se oscureció antes de tiempo. La nieve comenzó a caer de nuevo, más intensa que los días anteriores. Julián terminó de asegurar las ventanas del pasillo y se limpió las manos en el pantalón. Elena entró al salón con una bandeja de chocolate caliente.
Creo que se acerca una tormenta, dijo dejando la bandeja sobre la mesa. Julián se volteó hacia ella, con el ceño preocupado. ¿Suele nevar tanto aquí? A veces, respondió ella. Pero esta noche parece que será fuerte. Mejor que nadie salga. Los niños jugaban cerca de la chimenea, construyendo castillos con bloques de madera y figuritas. Lucía estaba orgullosa de su torre. Mira, papá. Gritó. Mi castillo tiene 3 pisos. Julián sonrió, se acercó y le revolvió el cabello con cariño. Es el castillo más fuerte del reino. Elena miró la escena con un brillo en los ojos que lo decía todo, estaba empezando a quererlos. A quererlos de verdad. Era inevitable. Era peligroso. Cuando llegó la noche, la tormenta había cerrado las calles. Nadie se atrevía a salir y la posada estaba en silencio. Después de cenar, Julián y Elena se quedaron sentados frente a la chimenea. Los niños dormían en el piso, arropados con mantas mientras el fuego crepitaba suavemente. Julián veía las llamas con la mente lejos, atrapada en recuerdos que quemaban más que el fuego. Cuando Florencia murió, dijo, sin saber por qué hablaba, intenté que nada cambiara. Seguí trabajando, llevando a los niños a la escuela, como si forzar la normalidad pudiera traerla de vuelta. Elena no lo interrumpió. Solo escuchaba. Pero la casa estaba llena de ella, continuó él. Cada rincón me la recordaba. Y cada recuerdo hacía que fuera más difícil respirar. Se quedó en silencio un momento, como si escogiera las palabras con cuidado. Un día me di cuenta de que ya no podía entrar al dormitorio. No podía ni tocar su ropa. Y cuando me echaron, sacudió la cabeza, fue como si el mundo me dijera que ya era suficiente. Que no merecía un hogar sin ella. Elena dejó la taza en la mesa. Se le acercó un poco. El amor no desaparece cuando alguien se va, susurró. A veces, solo cambia de forma. Y duele. Muchísimo. Los ojos de Julián la buscaron. ¿Tú lo sientes también? Preguntó con voz baja. Elena respiró hondo. Cada noche. Cuando la casa se queda en silencio. Andrés era mi vida, y luego, de repente, ya no estaba. Sus manos temblaron levemente, pasé meses, tal vez años, creyendo que no podía amar nada más sin traicionarlo. Julián entendió esas palabras demasiado bien. Yo también, murmuró. El silencio que lo siguió era uno que solo existe entre quienes han amado y perdido. Un silencio pesado, pero no incómodo. Era un puente. Los ojos de Elena se desviaron hacia los niños. Pero entonces, aparecieron ustedes. Y mi casa volvió a tener ruido. Y luz. Julián siguió su mirada. Lucía abrazaba a Mateo mientras dormían. Eran pequeños, pero su cariño llenaba una habitación entera. Todo esto es tan frágil, dijo Julián. Tengo miedo de creer que podremos quedarnos. Entonces Elena lo miró directamente, con una mezcla de valentía y miedo. Yo quiero que se queden. El corazón de Julián se detuvo un segundo. Luego volvió a latir, más fuerte, más vivo. No quiero ser una carga, dijo él, como si defenderse de la esperanza fuera necesario para sobrevivir. No lo eres, respondió ella, sin apartar la mirada. Y tus hijos tampoco. Había tanta certeza en su voz que Julián no supo qué hacer con ella. Quiso creerle. Quiso aferrarse a esas palabras como quien se aferra a un tablón en medio del mar. Pero justo cuando el espacio entre ellos comenzaba a cerrarse, un ruido los interrumpió. 3 golpes secos en la puerta principal. Julián se levantó de un salto. La tormenta seguía rugiendo afuera. ¿Quién tocaría a esa hora? Elena frunció el ceño, desconcertada, y caminó hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, un viento helado entró junto con una figura envuelta en un abrigo negro. Era una vecina del pueblo. Se quitó la nieve del cabello y saludó a Elena con una sonrisa amable, pero cuando vio a Julián, la expresión le cambió por completo. Oh, su voz sonó incómoda. Ya veo que tienes huéspedes nuevos. Elena intentó mantener el ambiente tranquilo. Sí,
Están ayudándome con la reparación del edificio. Julián tiene un talento increíble para la carpintería. La mujer lo observó de arriba abajo, como midiendo si su presencia era aceptable. Luego acercó la voz a Elena, creyendo que Julián no escuchaba. ¿Estás segura de traer a desconocidos aquí? Una mujer sola, con niños. La gente habla. Una punzada se clavó en el pecho de Julián. Ya había escuchado ese tono. Ya conocía esa mirada. Ya sabía cómo dolían esas palabras. No son desconocidos, dijo Elena, con más firmeza de la esperada. Son mi responsabilidad. La mujer torció la boca en desaprobación. Ten cuidado, Elena. No sabes qué clase de lío pueden traerte. Y con eso, se fue, dejando la puerta golpeada por el viento al cerrarse. Elena respiró hondo, claramente molesta. Pero cuando se giró hacia Julián, vio algo más que enojo en sus ojos. Vio miedo. Vio culpa. Vio al hombre que no quería ser una carga, sintiéndose exactamente como una. No les importes, dijo ella rápidamente. No saben nada de ti. Pero Julián apartó la mirada. Saben suficiente para juzgar, respondió con amargura. Siempre es así. Elena se acercó un paso, pero él retrocedió. Julián. No quiero meterte en problemas, dijo él con la voz rota. No quiero que hable mal la gente. No quiero que lo pagues tú por ayudarnos. Elena quiso responder, pero él levantó la mano como pidiendo silencio. Respiró hondo. Tragó dolor. Cuando pase la tormenta, nos iremos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Crueles. Innecesarias. Verdaderas, y al mismo tiempo, una mentira que dolía demasiado. Los ojos de Elena se llenaron de una tristeza profunda. ¿Eso es lo que tú quieres? Preguntó, como si temiera la respuesta. Julián cerró los ojos. Lo que él quería era otra cosa muy distinta. Era quedarse. Era dejar de huir. Era construir algo nuevo aquí. Pero no se sentía digno de ello. No importa lo que yo quiera, susurró. Importa lo que es mejor para ustedes. Elena bajó la mirada, con los labios apretados. Quizás, dijo ella con voz quebrada, lo mejor para nosotros sería que no te fueras. Esas palabras atravesaron a Julián como un rayo. Pero no se movió. No respondió. No supo cómo hacerlo sin perderse a sí mismo. La tormenta afuera rugió con más fuerza. Los troncos en la chimenea crujieron. Los niños siguieron durmiendo ajenos al dolor adulto. Y dos corazones que apenas empezaban a sanar, volvieron a sentirse rotos. La noche fue larga. Julián se acostó, pero no pudo dormir. La tormenta golpeaba las ventanas como si quisiera derribar la posada entera. Se sentía atrapado en un remolino de dudas y orgullo herido. Mateo dormía profundamente, abrazado a un peluche que Elena le había regalado. Lucía, en la cama de al lado, respiraba con calma. Julián los miró durante horas, pensando en todo lo que habían vivido. Pensando en lo que aún podían perder. Cuando al fin se quedó dormido, fue solo por agotamiento. Y apenas amaneció, la tormenta ya había cesado. Todo estaba en silencio, pero un silencio helado, expectante. Julián se levantó y comenzó a empacar. Metió las pocas prendas que tenían en la mochila. Guardó la foto de Florencia con cuidado. Lo hacía de espaldas a la puerta, porque no quería que los niños lo vieran llorar. ¿Nos vamos? Preguntó Lucía con una vocecita que se le rompió a la mitad. Julián cerró los ojos. Tragó el dolor. Sí, dijo tratando de sonar firme. Es lo mejor. ¿Y Elena? Susurró Mateo, restregándose los ojos. Yo quiero despedirme. Julián cerró la mochila con fuerza. Está dormida. No hace falta despedirse. Pero él sabía que eso no era verdad. Él era el que no podía despedirse sin romperse por completo. Bajaron las escaleras en silencio. Julián esperaba encontrar la posada vacía. Sin embargo, Elena estaba en el salón principal, de pie junto a la chimenea apagada.
Tenía una bandeja con pan y café, y en la otra mano sostenía 2 mantas dobladas. Como si los estuviera esperando. Como si hubiera estado despierta toda la noche. Su mirada cayó en la mochila. Luego en Julián. No puedes irte así, dijo ella con voz baja. Sin desayunar. Julián bajó la vista al suelo. No podemos quedarnos. Elena dio un paso hacia él. ¿Por qué? La gente habla, respondió Julián. Hablan de mí, de mis hijos, de ti. No quiero causarte problemas. Los problemas ya los tengo, respondió ella. Se llaman soledad y silencio. Y tú los habías alejado. Julián apretó los puños. No soy tu responsabilidad. No quiero que lo seas, replicó ella con emoción contenida. Quiero que seas mi elección. Julián sintió un golpe en el pecho. No supo qué decir. Ella respiró hondo y continuó. Perder a Andrés me destrozó. Pero elegir perderte a ti, eso lo haría aún peor. Porque tú ya estás aquí. Y tus hijos también. Lucía dio un paso tímido y se escondió detrás de Julián, pero escuchaba cada palabra. No puedo prometer nada, murmuró Julián. No tengo nada para ofrecerte. No tengo casa, ni trabajo fijo, ni siquiera sé si mañana podré cuidar bien de mis hijos. Elena negó suavemente con la cabeza y se acercó más. Ya lo has hecho. Los has cuidado contra todo. Has sobrevivido con ellos cuando muchos se habrían rendido. Has reparado mi hogar, y también, sus ojos se humedecieron, has empezado a reparar el mío. Julián sintió que algo en él se quebraba definitivamente. Esa capa gruesa que había construido para no sentir. Para no esperar nada. Para no volver a perder. Tengo miedo, admitió con la honestidad de un hombre cansado de mentirse. Miedo de hacerles daño. Miedo de perderlos. Miedo de quererte demasiado. Pues yo también, dijo Elena dando un paso más. ¿Y sabes qué? Eso significa que ambos tenemos algo que cuidar. Algo que vale la pena proteger. Ella extendió la mano hacia Lucía. ¿Quieres quedarte, corazón? Lucía la miró con los labios temblorosos. Luego miró a su padre. Papá, yo quiero que esta sea nuestra casa, susurró. Quiero que Elena sea nuestra familia. Mateo, que no entendía todo pero sí entendía lo importante, levantó los brazos hacia Elena. Yo también, quiero quedarme, dijo entre sollozos. Quiero que me abraces, como ayer. Julián sintió que las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. Ya no podía contenerlas. Miró a sus hijos. Miró a Elena. Miró el fuego apagado, que en su corazón comenzaba a encenderse. Se acercó lentamente. Elena no retrocedió. Él tomó aire, como quien se prepara para un salto imposible. Si nos quedamos, dijo con voz temblorosa, ¿me permitirías aprender a quererte, sin sentirme culpable? Los ojos de Elena brillaron como si en ellos amaneciera un sol nuevo. Sí, respondió casi en un susurro. Y yo aprenderé a quererte, sin sentir que traiciono a nadie. Julián dejó caer la mochila al suelo. Dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a ella. Elena levantó una mano y tocó su rostro con la más suave de las caricias. Y él la abrazó. No fue un abrazo tímido. No fue un abrazo de agradecimiento. Fue un abrazo de dos personas que habían sufrido tanto, que al fin entendían que el amor no es un reemplazo. Es un refugio. Lucía y Mateo se abrazaron a sus piernas. Y allí, los cuatro unidos, Elena comenzó a llorar. Julián también. Pero por primera vez en mucho tiempo. Eran lágrimas de alivio. De esperanza. De hogar. Las semanas siguientes pasaron como un sueño que por fin se hacía realidad. Julián consiguió trabajo estable reparando muebles para una tienda del pueblo. En las tardes seguía ayudando en la posada. Elena añadía platos nuevos al menú gracias a las ideas de Lucía. Mateo encontró un pequeño coche de juguete que se convirtió en su tesoro favorito. El pueblo dejó de hablar. O si hablaban, ya no importaba.
Una tarde de marzo, cuando las primeras flores asomaban tímidas en las calles, Julián encontró a Elena en el patio. Ella estaba cuidando unas plantas nuevas que habían sembrado juntos. He estado pensando, dijo él, acercándose. Elena levantó la mirada, curiosa. Él sacó un pequeño objeto de su bolsillo. No era un anillo. Era un pedacito de madera pulida, tallada con esmero. 2 olivos entrelazados. No tengo joyas ni lujos, dijo Julián. Pero tengo esto. Lo hice con mis manos, para ti. Elena lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. En sus ojos había lágrimas a punto de caer. Y quiero preguntarte algo, añadió él, respirando profundo. ¿Me dejarías cuidarte? ¿Me dejarías compartir tu vida, y que tú compartas la mía? ¿Me dejarías ser tu hogar? Elena se llevó una mano a la boca. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Sí, dijo sin titubear. Sí, Julián. Quiero todo eso contigo. Con ustedes. Los pasos rápidos de Lucía se escucharon detrás. Mamá Elena. ¿Qué es eso? Preguntó con una sonrisa que llenaba el mundo. Julián rió entre lágrimas. Creo que es el comienzo de nuestra familia. Mateo aplaudió sin comprender demasiado, pero feliz simplemente porque todos estaban felices. Julián besó la frente de Elena. Y por primera vez desde que Florencia murió, no sintió culpa por sonreír. Sintió amor. Del bueno. Del que nace del dolor, pero florece en la luz. Esa noche, cuando apagaron las luces y se prepararon para dormir, Lucía abrazó a Julián. Gracias por no rendirte, le susurró. Julián le acarició el cabello. Gracias por hacerme seguir, respondió él. En el pasillo, la luz de la luna entraba por la ventana y bañaba la madera que él había reparado. La casa respiraba. La familia también. A veces, pensó Julián, uno tiene que perderlo todo para poder encontrar lo que realmente importa. Y aquella Navidad fría y cruel que los echó a la calle fue la misma que los llevó a su verdadero hogar. Porque al final, el amor no se encuentra. Se construye. Y ellos estaban listos para construirlo juntos.